Soy un arqueólogo reconocido a nivel mundial. Hemos encontrado recientemente la tumba de Judas. Lo que contenía ahí no era humano. Era algo más. Esta es la historia. Justo ahora estoy de rodillas ante una criatura que no debería existir. Hemos encontrado la tumba de Judas, pero tenía algo aterrador en su contenido. Mis dedos rodean un pequeño crucifijo de oro. Era el de mi abuela. Estaba desgastado por décadas de oraciones y me lo heredó el día en que ella falleció. La criatura se encuentra a 1 metro de distancia y puedo ver sangre goteando de su barbilla. Es sangre fresca, sangre de Ana, también de James y del padre Bernie. Sus cuerpos están esparcidos por el suelo de piedra a mi alrededor. Puedo oler la densidad del cobre en el aire. Yo lo saboreo en mi lengua. Los ojos negros de la criatura están fijos en el crucifijo que sostengo en mi mano temblorosa. Y por primera vez de que comenzó esta pesadilla, ha dejado de acercarse a mí. Tú le estás rezando, pero él ya no puede escucharte, dijo él con voz de piedras moliéndose en un pozo seco. Pero bueno, creo que necesito regresar al principio. Necesito contarte cómo el Dr. Rhys Grant, un hombre que pasó toda su carrera en evidencia empírica y pensamiento racional, terminó de rodillas en una tumba de más de 2000 años de antigüedad, rogando por su miserable vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el Dr. Rhys Grant. Tengo 34 años y soy arqueólogo especializado en artefactos religiosos del siglo I. Durante los últimos 6 años he trabajado para Prometheus Historical Research, una empresa privada contratada por gobiernos, universidades y ocasionalmente incluso el propio Vaticano, todo para investigar misterios históricos con implicaciones teológicas, y la mayor parte de nuestro trabajo es decepcionante y muy mundano. Autenticamos supuestas piezas de la verdadera cruz, generalmente falsificaciones medievales realizadas por monjes emprendedores. Examinábamos reliquias milagrosas hasta que resultan ser huesos de pollo con patina falsa. También traducíamos textos apócrifos descubiertos en bibliotecas olvidadas que inevitablemente no conducen a ninguna parte. El sueldo es excepcional, los viajes son interesantes, pero el trabajo en sí rara vez está a la altura de la promesa de una aventura, como aquella que me trajo a la arqueología en un principio. Pero me conformaba con esa realidad, contento con un empleo que simplemente pagaba algunas cuentas, financiaba mi investigación y me permitía mantener una cómoda distancia de cualquier cosa que pudiera cuestionar mi visión del mundo, cuidadosamente construida de hechos y también evidencias. Pero hace 3 meses todo cambió. Estaba en mi departamento de Boston un martes por la noche a principios de julio catalogando fragmentos de cerámica de una excavación en Jordonia cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el contacto del Dr. Hugh Pierce, nuestro director. Él tiene 62 años, estudió en Oxford y no es dado a dramatismo ni a llamadas nocturnas, no a menos que surja algo realmente significativo. Rhys, te enviaré un mensajero a tu dirección. Recibirás un paquete en 1 hora. Por favor, no lo abras delante de nadie y no compartas su contenido con tus colegas, amigos ni familiares. ¿Entendido? Él me dijo sin preámbulos. Ok, está bien, lo entiendo. Respondí con la curiosidad ya ardiendo en mi cuerpo. Exactamente 53 minutos después, llegó un mensajero con una carpeta de cuero sellada. Dentro ahí habían fotocopias de páginas manuscritas. Las originales, según la nota adjunta de Pierce, se habían descubierto en una biblioteca privada anexa a un monasterio en el norte de Siria. Y como él había tenido acceso a estas cosas, estaba fuera de mi alcance, y francamente no quería saberlo. Pero los manuscritos eran extraordinarios. Estaban escritos en una mezcla de arameo y latín medieval, con algunos pasajes en griego bizantino, los cuales mostraban claras evidencias de haber sido copiados y recopiados a lo largo de muchos siglos por diferentes autores.
La doctora Anna Mackenzie, nuestra lingüista principal, los había traducido durante 2 semanas intensivas, antes de que Pierce decidiera mostrárselos al resto del equipo. Lo que ella descubrió no estaba en ningún canon bíblico que yo hubiera estudiado jamás. Según estos textos, Judas Iscariote se ahorcó tras traicionar a Cristo por 30 monedas de plata. Eso coincidía con las escrituras, pero no. Oh, no, la historia no terminaba ahí. Los manuscritos afirmaban que antes de que Judas falleciera, antes de que la cuerda terminara su obra, él fue maldecido. No por Dios directamente, sino por algo más antiguo, algo que precedió incluso a las escrituras hebreas. Entonces, la maldición transformó su intento de quitarse la vida en algo mucho peor que la muerte. Él se convirtió en algo más, algo que no podía fallecer, algo que se alimentaba de sangre y vivía en la oscuridad perpetua, condenado a esperar el juicio final que solo llegaría para el final de los tiempos. Los manuscritos usaban una palabra en arameo que Ana tradujo como bebedor de sangre o el caminante nocturno. En tiempos modernos eso podría traducirse en una especie de vampiro, tal vez el primero de todos ellos. Pero lo que hizo que Pierce contactara de inmediato a nuestro cliente, un archiduque católico de Filadelfia especializado en investigar afirmaciones teológicas inusuales, fueron las referencias geográficas incluidas en los textos. Eran lo suficientemente específicas como para rastrearlas. Estaba en el valle donde simplemente los pájaros no cantan, una cordillera donde el sol teme posarse. Hacía referencia a una tumba sellada con la señal de la cruz y antiguas marcas de ataduras. Cuando Ana comparó estas descripciones con estudios topográficos modernos y registros históricos, las coordenadas apuntaron una remota región en disputa en las montañas libanesas, muy cerca de la frontera con Siria. Pierce reunió a nuestro equipo en 48 horas. La doctora Anna Mackenzie fue nuestra experta lingüística. Tenía 32 años y hablaba con fluidez 7 lenguas antiguas, con investigaciones publicadas sobre fragmentos de los rollos del Mar Muerto que le habían valido reconocimiento internacional. Ella tenía una memoria fotográfica para textos desconocidos y la nerviosa costumbre de girar su anillo de bodas cada vez que estaba muy concentrada. Durante nuestra primera sesión informativa sobre los manuscritos, ella giraba su anillo constantemente, con los ojos brillantes de la emoción que solo un verdadero académico siente al enfrentarse a algo imposible. El padre Anton Berni fue nuestro asesor teológico y enlace con la iglesia. Tenía 56 años. Había pasado 3 décadas investigando afirmaciones de milagros para el Vaticano, desde las estatuas que lloran sangre hasta casos de estigmas. Él había expuesto suficientes fraudes como para ser profundamente escéptico ante historias sensacionalistas, pero también había presenciado suficientes misterios auténticos como para mantener una mente abierta sobre lo sobrenatural. Su Biblia encuadernada en cuero lo acompañaba a todas partes, con las páginas desgastadas por la lectura y consultas constantes. Por otra parte, nuestro equipo de seguridad estaba dirigido por James Martin, un ex marín con 20 años de experiencia operando en algunos de los territorios más hostiles del mundo. Había trabajado en unidades en protección en Siria, Afganistán e Irak, lugares donde mantener con vida a los civiles requería más que un simple entrenamiento táctico. Traía consigo a 5 de sus hombres: Max, Adam, Lennon, Spears y Taylor. Todos ellos eran profesionales que comprendían que a veces las mayores amenazas no eran las que se veían por venir. Ellos no preguntaron por qué los arqueólogos necesitaban escoltas armadas para examinar una tumba antigua. Simplemente revisaron sus armas, examinaron los mapas topográficos y se prepararon para lo peor, para lo imposible. Volamos a Beirut en un vuelo comercial y luego nos trasladamos a un helicóptero privado que nos llevó a las profundidades de las montañas. El gobierno libanés se mostró cooperativo una vez completados ciertos acuerdos financieros a través de intermediarios. Este otorgó los permisos necesarios y aceptó una supervisión mínima. La región a la que entrábamos era técnicamente territorio en disputa,
demasiado remoto y peligroso para que a alguien le importara controlarla, demasiado cercana a esas zonas de conflicto activas para una exploración informal. El valle se veía exactamente como lo describían los manuscritos, formaciones irregulares de roca gris que sobresalían de un suelo árido y sin vida. No había vegetación, salvo unos pocos arbustos esqueléticos que parecían llevar años, quizás décadas, sin vida. No habían animales, pájaros, insectos, nada vivo en absoluto, lo cual era muy raro. «Oigan, ¿no sienten que esto se siente muy raro?», dijo James mientras descargábamos nuestro equipo del helicóptero. El piloto estaba claramente ansioso por irse. No dejaba de mirar nervioso los acantilados circundantes, con las manos siempre cerca de la palanca. «Escuchen, no hay viento ni sonido, no hay nada», terminó de hablar James. Y sí, tenía razón. El silencio era opresivo y antinatural. Incluso nuestras voces parecían amortiguadas y absorbidas por el paisaje antes de que pudiéramos resonar con claridad en las paredes rocosas. Era como si el propio valle se tragara el sonido. La entrada al sistema de tumbas era exactamente lo que la investigación de Ana había predicho, una estrecha fisura con la pared de un acantilado. Era apenas lo suficientemente ancha como para que una persona pudiera pasar de lado. Alguien, siglos atrás, había tallado símbolos en las rocas que rodeaban la entrada. Cruces cristianas se superponían con marcas mucho más antiguas, con símbolos que me producían una profunda inquietud al mirarlos directamente con mis ojos. Incluso Ana lo fotografió todo metódicamente antes de entrar. Su cámara destellaba con intensidad en las crecientes sombras. «Estos símbolos antiguos no están en ningún idioma que yo pueda identificar. Posiblemente sean prearameos, pero su propósito parece claro. Sirven como advertencias o quizás como marcas vinculantes para contener algo», Ana murmuró pasando el dedo por uno sin tocar la piedra. James entró primero con su rifle equipado con una linterna táctica. Max y Adam nos seguían de cerca con movimientos profesionales y cautelosos. Luego venía nuestro equipo de investigación, Ana, yo y el padre Pertney. El resto del personal de seguridad, quien era Lennon, Spears y Taylor, cerraban la marcha vigilando constantemente en busca de amenazas. La temperatura bajó al menos 20 grados en los primeros 15 metros. ¿Pueden creerlo? Nuestras linternas y las luces de las armas atravesaban la oscuridad absoluta, revelando paredes que brillaban con humedad y algo más. Un depósito mineral que parecía casi orgánico, por cómo se había formado sobre las superficies de piedra. Llevábamos caminando unos 10 minutos cuando encontramos el primer cuerpo. Estaba ubicado en una pequeña hornacina excavada en la pared del túnel, como si alguien lo hubiera colocado ahí deliberadamente como advertencia o trofeo. El esqueleto aún vestía túnicas podridas de antaño que podrían haber sido alguna vez blancas, aunque ahora estaban teñidas más de un color de marrón por el paso del tiempo y también la descomposición. Lo que me dejó sin aliento no fue la edad de los restos, sino el estado de los huesos. Sus vértebras cervicales estaban destrozadas, perforadas con 2 agujeros distintos que habían atravesado el hueso con una fuerza tremenda, una fuerza que ningún depredador natural debería poder ejercer. «Son del primer siglo», dijo Ana en voz baja, agachándose junto a los restos con su linterna. Ella señaló detalles específicos del patrón del tejido, la confección de las sandalias que habían sobrevivido parcialmente, junto con el trabajo textil y la composición del hilo. «Esta persona murió hace aproximadamente 2000 años, probablemente décadas después de la crucifixión de Cristo», terminó de hablar Ana. Entonces nos adentramos en la montaña, y los cuerpos se multiplicaron. Algunos llevaban la armadura segmentada de los legionarios romanos, con sus espadas aún envainadas y escudos corroídos pero identificables. Otros llevaban la cota de malla y las características tabartos de los caballeros cruzados, europeos que habían llegado a Tierra Santa durante la época medieval.
Un grupo incluso llevaba uniformes de soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial, aún con sus insignias parcialmente visibles en la tela podrida. Los cadáveres más recientes que descubrimos llevaban ropa de invierno soviética de la década de 1980. Los materiales sintéticos aún estaban parcialmente intactos. Todos los esqueletos, independientemente de su época, presentaban las mismas heridas catastróficas en el cuello. Los huesos estaban destrozados y perforados con 2 marcas distintivas, como si algo con una fuerza inmensa hubiera atravesado las vértebras. «Algo ha estado aquí durante muchísimo tiempo», dijo el padre Bernie con voz baja, apenas en un susurro. Él había dejado de leer su Biblia. Ahora la apretaba contra su pecho con ambas manos y los nudillos blancos por la tensión. Aquí habitaba algo antiguo de hace siglos o quizás varios milenios, eliminando a cualquiera que encontrara este lugar. Los sistemas de túneles se ramificaban y serpenteaban, adentrándose en el corazón de la montaña. James marcó nuestro camino cuidadosamente con barras de luz químicas, dejando un rastro brillante que nos guiaría de regreso a la superficie. El aire se volvió cada vez más denso y difícil de respirar, con un sabor parecido a cobre, tierra vieja y algo más, algo que me recordó a las funerarias y refrigeradores de la morgue. Llevaba casi 2 horas bajando la tierra cuando lo escuchamos. Fueron alas, el sonido de miles y miles de alas. Los murciélagos llegaron en una oleada chillona y chirriante, saliendo de pasadizos laterales y grietas del techo, que ni siquiera habíamos notado en la oscuridad. Este sonido llenó el túnel por completo. Era una masa viviente de cuero, garras y dientes que bloqueaba por completo nuestras luces y convertía el mundo en un caos y dolor. De repente alguien gritaba. Era nuestro compañero Max, con la voz ronca por el horror y el dolor mientras las criaturas lo acosaban. James gritaba órdenes, intentando mantener la cohesión de la unidad, pero su voz apenas se escuchaba por encima del ensordecedor batir de alas. «Hay que avanzar. Hay que ir a la cámara de adelante». El rifle de James se disparó. El fogonazo iluminó brevemente la pesadilla que nos rodeaba. Era una sólida pared de murciélagos, más de los que jamás había visto juntos, moviéndose con una coordinación inquietante. Corríamos tropezando en la oscuridad, con las manos sobre la cara, mientras las criaturas desgarraban cualquier piel expuesta con diminutas garras y dientes. El túnel se abrió de repente a un espacio mucho más grande, y nos tambaleamos por él como refugiados huyendo de una inundación. Detrás de nosotros, los murciélagos formaban una cortina viviente que cubría la entrada del túnel. No nos siguieron hasta la cámara, simplemente flotaban ahí. Miles de diminutos ojos rojos reflejaban la luz de nuestras linternas, batiendo sus alas a un ritmo casi sincronizado que sonaba inquietantemente parecido a una respiración. Luego, lenta y deliberadamente, se retiraron a la oscuridad de los túneles, y nosotros hicimos un recuento rápido. Max había desaparecido. Aún podíamos escucharlo en algún lugar del sistema de túneles. Sus gritos de miedo resonaban por los pasadizos, desesperado y aterrorizado, pero cada vez más débil. De repente, los gritos cesaron, dejando solo el silencio opresivo de la tumba. James probó su radio, pero solo había estática. Su teléfono satelital, que debería haber funcionado en cualquier lugar de la Tierra, ahora no tenía señal. Estábamos completamente lejos y aislados de la superficie, de nuestro equipo de extracción y de cualquier posibilidad de pedir ayuda. «Tenemos que salir ya, ahora», dijo Adam con la voz tensa por el pánico apenas controlado. Y sí, debimos haber regresado por esos túneles y llegar a la superficie, pedir algún tipo de refuerzos, pero el túnel que habíamos dejado atrás seguía lleno de lejano sonido de alas. Estaba un poco más amortiguado el sonido, pero sin duda seguían ahí. Ellos no se habían ido, nos estaban esperando y ya no había vuelta atrás. No, todavía no, así que solo teníamos una opción: seguir adelante. La cámara con la que nos habíamos topado era enorme,
Una caverna natural que alguien, quizás siglos atrás, había modificado y ampliado. A medida que montábamos nuestras luces portátiles sobre trípodes, las paredes se revelaban poco a poco. Lo que vimos me puso los pelos de punta. Estaban cubiertas de tachas, desde el suelo hasta el techo. Eran escenas bíblicas. Por ejemplo, la crucifixión, la última cena y varios milagros mezclados con imágenes que no pude identificar de inmediato. Eran ángeles y demonios enzarzados en un combate eterno. El cielo y el infierno separados por lo que parecía una membrana delgada y frágil, repetidos por todas partes, tallados una y otra vez en lo que parecía ser una compulsión obsesiva. La misma figura, un hombre con una soga al cuello, tenía los ojos abiertos de par en par. La boca estaba congelada en lo que podría haber sido un grito, tal vez una oración, o quizás ambas cosas. Pero en el centro de la cámara, en el centro, había un árbol, un roble enorme muerto, con su corteza ennegrecida y petrificada por una edad inimaginable. Sus ramas antiguas se extendían hasta el techo, 50 pies arriba como dedos esqueléticos, tratando de abrirse camino hacia una luz que nunca llegaría tan profundo hasta aquí. Y detrás de ese árbol, apenas visible entre las sombras de nuestras escasas luces, había un sarcófago. Era una tumba notablemente sencilla, un bloque rectangular de piedra caliza con una losa plana encima. No tenía ninguna oración, ni tallas elaboradas, ni oro, ni tampoco materiales preciosos. Parecía exactamente la clase de tumba en la que un hombre promedio pobre podría haber sido enterrado hace 2000 años en esta región. Todo humilde, sin nada destacable, salvo por una cosa. Estaba situado en el centro exacto de esta enorme cámara, con un árbol muerto vigilándolo como un centinela silencioso. «Oigan, tienen que ver esto, tiene que ser este», susurró Ana con una voz apenas audible, incluso en el silencio de la tumba. Nos acercamos despacio, con cuidado, mientras nuestros pasos resonaban en las paredes y el techo. Ahora podía ver más murciélagos, miles, quizás docenas de miles aferrados al techo y las paredes inmóviles, estáticos y siempre observando cada uno de nuestros movimientos con esos inquietantes ojos rojos que parecían brillar con luz propia. Su absoluta quietud era de alguna manera más inquietante que su violencia anterior. James colocó a sus hombres restantes, Adam, Lennon, Spears y Taylor, en un perímetro defensivo a nuestro alrededor con las armas listas. Barrieron la cámara metódicamente con las linternas de sus rifles, pero no encontraron nada vivo, excepto los murciélagos que observaban y nosotros. Yo llegué primero a la tumba, con el corazón latiéndome con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. De cerca pude ver la lápida que había sido movida varias veces, a juzgar por los profundos arañazos que tenía donde lo habían empujado y vuelto a colocar. Los arañazos parecían tan antiguos, desgastados por siglos de polvo y depósitos minerales acumulados. Ana se arrodilló junto a la tumba, con la linterna cerca de la superficie de la piedra. Habían símbolos tallados en los lados de la tumba. Eran apenas visibles bajo las capas de mugre acumulada y el tiempo. Sacó un pequeño cepillo de su equipo de campaña y comenzó a limpiar con cuidado la tierra. «Esto es arameo. Dice algo como miedo o quizás asombro. Es un arameo muy antiguo, del dialecto del siglo I. Y aquí hay algo en latín medieval. Fue añadido mucho después», dijo tras un largo rato. Su voz se tensó por la concentración en otra cosa. Luego cepilló otra sección. Hubo otra pausa, y sus movimientos se volvieron más agitados. «Aquí también hay algo de griego, bizantino y árabe clásico de la época medieval. Estas otras inscripciones abarcan casi 2000 años. Son distintos idiomas, con distintas épocas, distintas manos grabando las letras, pero todas dicen esencialmente lo mismo». Ella me miró y pude ver que su rostro palidecía a la luz de la linterna. «¿Qué es lo que dicen, hija?», preguntó el padre Bernie acercándose.
con la Biblia aún apretada contra el pecho. La voz de Ana tembló al traducir. Quien busca al traidor se convierte en lo que es. Quien fue condenado a presenciar la eternidad beberá la sangre de quienes lo buscan. Después de que Ana dijera eso, la cámara se sumió en un silencio tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Podía escuchar la respiración superficial de todos a mi alrededor. Podía oír el tenue goteo de agua proveniente de algún lugar en la oscuridad distante. Yo miré la tumba, la antigua piedra que había permanecido ahí intacta durante 2 milenios. Los arañazos que mostraban que había sido abierta y cerrada muchas veces a lo largo de los siglos. Ante las advertencias grabadas en varios idiomas por personas separadas por cientos de años, pero fueron unidas en la necesidad de advertir las generaciones futuras algo. Oigan, tenemos que abrir esto. Es un misterio. Hay que resolverlo juntos, me escuché decir. James y yo entonces nos posicionamos en lados opuestos de la piedra angular. La piedra caliza era enorme, fácilmente de varios cientos de kilos. Pero cuando apoyamos nuestro peso contra ella y la empujamos, se movió con sorprendente facilidad. Estaba en equilibrio sobre una especie de antiguo mecanismo de pivote, diseñado con una precisión que parecía imposible para la época, con un chirrido que resonó por la cámara como un trueno, y la lápida se desvió. El olor nos impactó primero. No fue a descomposición. Oh, no. La tumba era demasiado vieja para eso. Esto era algo fuera de lo común, de otro mundo. Olía a tierra vieja, a depósito de minerales y, debajo de todo, algo que no podía del todo identificar, algo que me erizó el vello de la nuca. Alumbré con mi linterna por la abertura. La tumba estaba vacía, salvo por una gruesa capa de polvo y algunos fragmentos de tela podrida. No era un cuerpo, ni huesos, ni nada que sugiriera que alguien hubiera estado enterrado allí. ¡Oh no, está vacía!, dije sin poder disimular la decepción en mi voz. No había nada. ¡Esperen! ¡Miren ahí!, dijo Ana, acercándose con su luz uniéndose a la mía. Yo miré el interior de la piedra angular. ¡Miren, ahí hay algo tallado por ahí!, dijo Ana, y tenía razón. En la parte inferior de la piedra que acabábamos de mover, apenas visible bajo siglos de mugre, habían símbolos. Ana volvió a sacar su cepillo y comenzó a limpiarlo con cuidado. «Es el nombre de alguien. Su nombre era Judas Iscariote», murmuró lentamente Ana mientras su pincel revelaba letras una a una. Su mano temblaba ligeramente. «Es el hombre que fue llamado amigo y se convirtió en enemigo. El que fue bendecido y también se convirtió en maldito, el que busca la muerte y encontró la eternidad», terminó de decir Ana. De repente un sonido resonó desde lo más profundo de la cámara. No eran murciélagos, sino algo más, un roce como de piedra contra otra piedra o tal vez garras contra una piedra. «Oigan, ¿alguien más escuchó esto?», preguntó Lennon con el rifle a la altura del hombro. Todos nos quedamos paralizados escuchando. De repente el sonido volvió a sonar más cerca ahora. Definitivamente era movimiento. Algo más grande se movía en la oscuridad, más allá de nuestras luces. James hizo una señal con la mano, y sus hombres reforzaron al instante su perímetro. Teníamos las armas apuntando a las sombras. «No se acerquen a la tumba, hay que tener posiciones defensivas», dijo en voz baja. El equipo empezó a apuntar. Entonces, una de nuestras linternas portátiles parpadeó y ¡panc!, se apagó. Luego otra y luego otra. Entonces, la linterna de Ana empezó a parpadear con el haz intermitente como un latido moribundo. Mi linterna se atenuó. Las pilas se agotaban increíblemente rápido a pesar de que estuvieran nuevas. No, esto no está nada bien. Se supone que son baterías nuevas. Deben durar varias horas», dijo Spears. La temperatura bajó aún más de repente. Yo podía ver mi aliento empañado por el haz de la luz de mi linterna moribunda. El frío no era gradual, sino fue repentino, agudo, como si hubiéramos entrado en un congelador. El padre Bernie comenzó a rezar en voz baja y firme.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dijo él. Los murciélagos se quedaron en silencio de repente. Todos, miles de ellos, aferrados al techo y a las paredes, simplemente se congelaron en el tiempo, dejando de respirar. El silencio fue tan absoluto que sentí una presión en mis tímpanos. Luego desaparecieron. Estos murciélagos no volaron hacia otro lugar, sino que simplemente se esfumaron, desaparecieron. En un instante el techo estaba cubierto de ellos, y para el siguiente simplemente habían desaparecido como si nunca hubieran existido. El sonido era el eco de la oración del padre Bernie rebotando en la piedra vacía, y algo se movió entre las sombras tras el árbol muerto. Al principio fue sutil, solo un movimiento de oscuridad, una insinuación de forma donde no debería haber nada, y entonces se sumergió en el débil y menguante resplandor de las luces que nos quedaban, y todo pensamiento racional que alguna vez tuve sobre el mundo simplemente se detuvo. Podría haber sido humano alguna vez. La estructura básica estaba ahí. Eran 2 brazos y 2 piernas, con un torso y una cabeza. Pero todo lo demás, anatómicamente hablando, estaba de tal manera que mi cerebro se rebeló contra lo que veían mis propios ojos. La piel era tan antigua como un pergamino, amarillenta y tan fina que podía distinguir la presencia de huesos debajo. Este se estiraba demasiado sobre el esqueleto, creando huecos y ángulos inexistentes en un rostro humano. Los ojos eran completamente negros, no marrón oscuro ni sombreados, sino negros azabaches de borde a borde, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Y en su interior había algo que me hacía pensar en vastos periodos de tiempo, en ciclos de existencia acumulados. Sus manos colgaban a los lados con dedos demasiado largos y rematados con garras amarillentas, las cuales se curvaban como las de un ave rapaz. Las uñas parecían ser gruesas y duras como un cuerno, teñidas de un color oscuro que no podía identificar. Vestía harapos que bien podrían haber sido túnicas de hace muchos años. Colgaban de su cuerpo hechos jirones, apenas cubriendo el cuerpo demacrado que se encontraba ahí debajo, y plegadas contra su espalda habían sombras invisibles, algo como una especie de alas, pero no eran alas angelicales, eran corriosas y en forma de V, como las alas de un murciélago aumentadas a un tamaño imposible, capaces de envolver todo su cuerpo como una mortaja viviente. Y santo cielo, el rostro de la criatura, su rostro, contenía cada año de su existencia en esos rasgos vacíos. Tenían 2000 años de sufrimiento, aislamiento y hambre grabados en cada línea y sombra de su rostro. Pero este no era solo un monstruo, era un ser pensante y sensible que había estado atrapado en una existencia que nunca quiso durante más tiempo que la civilización humana. De pronto, la Biblia del padre Bernie se les resbaló de las manos y golpeó el suelo de piedra con un sonido como el de un disparo. La cabeza de la criatura se dirigió hacia el ruido con una velocidad inhumana, con sus ojos negros fijos en el libro caído. Su boca comenzó a abrirse lentamente al principio, luego más, y luego aún más, desencajando la mandíbula como la de una serpiente, revelando hileras de dientes que se abrían más de lo debido, todos oscuros y afilados como cristales rotos. Entonces sonrió. «Ustedes me encontraron», dijo la criatura. La voz era como piedras crujiendo en el fondo de un pozo seco. Cada palabra me raspaba dolorosamente los oídos, pero abajo de esa aspereza había algo más, un acento que no podía identificar, inflexiones que sugerían idiomas más antiguos que el español o inglés. Era una forma de formar palabras que provenía de una época en la que el mundo se comunicaba de manera diferente. Después de un tiempo, él continuó dando un paso adelante. El movimiento fue erróneo, demasiado fluido, demasiado controlado, como el de un depredador que hubiera perfeccionado el arte del acecho durante milenios. «Gracias por encontrarme, aunque ya estaba cansado de los anteriores.
Siglos tras siglos, soldados, sacerdotes y eruditos siempre me encuentran. Todos buscan lo mismo, una prueba, el conocimiento y la verdad absoluta, dijo la cosa. James levantó su rifle con el punto rojo de su mira láser concentrado en el pecho de la criatura. «Oye, no te muevas, quédate donde estás o vas a morir», dijo James. La sonrisa de la criatura se ensanchó aún más. «Ustedes no pueden hacerme daño con esos juguetitos de soldados. ¿Creen que son los primeros en apuntarme con un arma? Los romanos lo intentaron con sus lanzas y espadas. Los cruzados lo intentaron con espadas benditas y agua bendita. Los nazis, en cambio, lo intentaron con sus preciadas armas de fuego modernas. Y yo sigo aquí, solo con huesos en la oscuridad». Sus ojos negros nos recorrieron a todos y fue lo que dijo. ¿Qué eres tú? Yo me oí preguntar con la voz apenas por encima de un susurro. La mirada de la extraña criatura se fijó en mí y sentí el peso de esos ojos antiguos como una presión física. «Creo que ya saben quién soy exactamente, Dr. Grant. Sus manuscritos ya lo han dicho. Su colega de ahí, aquella mujer, ya tradujo los textos. Saben ustedes que yo soy Judas, ¿verdad?», dijo la criatura, señalando a Ana con una mano con garras. Y luego el padre Bernie dijo: «Él sabe que es Judas Iscariote», dijo él. «Oh, sí, yo lo sé», dijo la criatura con su voz conteniendo algo que podría haber sido satisfacción o pena. «Yo soy quien traicionó al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Soy quien fue condenado a caminar por la noche eterna, alimentándose de sangre y esperando un juicio que solo llegará al final de todas las cosas, en el fin del mundo», dijo Judas. Sus alas se desplegaron repentinamente desde su lomo con un sonido como el del cuero al romperse al viento. Eran enormes, de casi 5 metros de largo, y estaban cubiertas por las mismas venas oscuras y la misma membrana antigua que las alas de un murciélago. Se extendieron bloqueando la poca luz que quedaba, sumiéndonos a todos en una sombra aún más profunda. «Carajo, todo este descanso me ha provocado mucha hambre. He intentado 1000 veces describir lo que pasó después, pero las palabras siempre me fallan», susurró Judas. Judas no corrió ni saltó, simplemente se movió, cubriendo la distancia que lo separaba del padre Bernie en una fracción de segundo. Un momento estaba junto al árbol y al siguiente estaba con él. Su mano con garras se cerraba alrededor de la garganta del padre. Obviamente el padre Bernie intentó gritar, pero no pudo. Lo que lo acechaba era demasiado fuerte y le aplastó la tráquea inmediatamente. Sus manos arañaron el brazo de la criatura intentando liberarse, pateando inútilmente mientras lo levantaban del suelo. «Ahora quiero que reces a tu Dios. Tú tienes una fe enorme en su misericordia y en su justicia. Pero ¿dónde está él ahora, sacerdote? ¿Dónde está tu Dios cuando más lo necesitas?», dijo Judas en voz baja, casi con dulzura, acercando al rostro de Bernie al suyo. Los labios del padre se movieron, formando oraciones silenciosas, mientras las lágrimas corrían por su rostro. La boca de Judas abrió de par en par, imposiblemente abierta como un agujero negro, y su cabeza se levantó hacia adelante con la velocidad de una serpiente. Las mandíbulas se cerraron sobre la garganta de Bernie y yo escuché el lamentable crujido de huesos, las vértebras quebrándose bajo una presión que ninguna mandíbula humana debería poder ejercer. Entonces la sangre salpicó el antiguo suelo de piedra. El cuerpo de Bernie se sacudió 1, 2 veces, y luego se quedó inmóvil, pero Judas nunca se detuvo. Su garganta se movió, tragando y observando con horror cómo el cuerpo de Bernie parecía desinflarse. La piel se volvía gris y áspera, como si décadas de deshidratación se hubieran sucedido tan solo en unos pocos segundos. Cuando Judas finalmente lo soltó y dejó caer el cadáver, el padre ya parecía ser una momia, con la piel estirada sobre sus huesos. Toda la humedad y su vida se evaporaron, dejando solo una cáscara seca que apenas se parecía al hombre que había estado vivo segundos antes.
La boca de la criatura estaba roja de sangre, goteando por su barbilla y manchando sus antiguas vestiduras. Él se giró hacia nosotros, y sus ojos negros parecían más brillantes y más vivos. ¡Fuego! ¡Hay que atacar esa cosa! ¡Ya!, gritó James, y la cámara explotó con el sonido de disparos de armas automáticas. Las balas atravesaron el cuerpo de Judas. Yo vi los impactos, fluidos oscuros salpicando, con la carne desgarrada y huesos astillados bajo el ataque. La criatura se tambaleó hacia atrás, envolviéndose las alas a su alrededor a modo de defensa. Por un momento pensé que realmente le habíamos lastimado. Pensé que tal vez los manuscritos se habían equivocado, que esta cosa sobrenatural podía ser eliminada con armas convencionales. Pero grave error. Entonces vi que las heridas se cerraban, no sanaban. Esa palabra implicaba un proceso gradual, pero casi esto fue instantáneo. La carne se recompuso a la inversa, los huesos se reacomodaron y la piel selló el daño. En cuestión de segundos no había ninguna evidencia de que Judas hubiera recibido un solo disparo. ¡Oh, santo cielo! ¡Oh, no, no, no!, susurró Adam. Entonces Judas se movió de nuevo, extendiendo sus alas y propulsándose hacia adelante a una velocidad imposible. Cubrió la distancia hasta Adam con solo un aleteo, aterrizando frente a él con la fuerza suficiente para romper el suelo de piedra. Adam intentó levantar el rifle, pero Judas fue más rápido. Una mano con garras salió disparada y agarró el arma, aplastando el metal como si fuera cartón. La otra mano agarró la cabeza de Adam. Yo escuché el cuello del joven romperse antes de verlo, un sonido como de madera verde al romperse. Las alas de Judas los envolvieron a ambos, creando un capullo de sombra y cuero. Cuando las alas se abrieron de nuevo, segundos después, el cuerpo de Adam cayó al suelo, con el cuello destrozado y los ojos fijos en la nada. ¡Corran! ¡Vamos a los túneles! ¡Muévanse!, gritó James. Anna me agarró del brazo y me jaló hacia el pasaje más cercano. Yo la seguía a trompicones. Mis piernas apenas respondían a las órdenes de mi cerebro. Detrás de nosotros escuché más disparos y más gritos. Lennon disparaba en ráfagas controladas, intentando cubrir nuestra retirada. Yo vi las alas de Judas batir una y dos veces, impulsando a la criatura en el techo y moviéndose con la agilidad de los murciélagos que habían infestado este lugar. Se aferró a la piedra sobre nosotros, invertido, con sus ojos negros, siguiendo nuestros movimientos. Él no nos está haciendo daño ahora. No intenta eliminarnos a todos a la vez. Está cazándonos como un depredador, como si fuera un animal. Yo dije. La criatura cayó del techo, justo en el camino de Spear. El soldado intentó esquivarla, pero Judas fue demasiado rápido. Esas garras atraparon a Spears por los hombros, y con un sonido húmedo como de carne desgarrada, Judas le arrancó los brazos. Y el grito de Spears fue lo peor que había escuchado en toda mi vida. Siguió y siguió alto y frenético hasta que las fauces de Judas se cerraron sobre su garganta y lo remataron. Lennon también gritaba, gritando y disparando hasta vaciar el cargador. Luego sacó su arma y siguió disparando mientras Judas se acercaba a él con sangre goteando de la barbilla. ¡Hay que recargar! ¡Lennon, recarga!, gritó James a Lennon, pero él estaba demasiado lejos. Presa del pánico y el horror, apretó el gatillo de su pistola vacía una y otra vez. El clic del percutor se oía de alguna manera incluso en medio del caos. La mano de Judas se disparó y agarró la cabeza de Lennon, envolviendo el cráneo con los dedos. Yo vi las garras clavarse, con la sangre brotar a su alrededor. Entonces Judas se retorció, y el cuerpo de Lennon cayó al suelo con la cabeza aún en la mano de la criatura. James y Taylor eran los únicos miembros del personal de seguridad que quedaban. Se habían posicionado en lados opuestos de la cámara, creando fuego cruzado, intentando usar tácticas y entrenamiento para vencer a un enemigo que no debería existir, no aquí en el planeta de los humanos. Pero no funcionó. Judas se movió entre ellos como humo. Fue demasiado rápido como para rastrearlo, demasiado rápido para apuntarle.
Él batió sus alas una vez y se abalanzó sobre Taylor. Sus garras desgarraron la armadura como si fuera papel de seda. Otro batir y ya estaba detrás del pobre James, quien giró y disparó quemarropa al pecho de la criatura. Las balas atravesaron la pared, saliendo por la espalda de Judas y rebotando en los muros de piedra. Las heridas se cerraron antes de que los casquillos cayeran al suelo. El rifle de James se vació, lo dejó caer y sacó su cuchillo de combate. Tenía unos 20 centímetros de acero que parecía patéticamente pequeño en su mano. ¡Corran! ¡Ustedes sálvense! ¡Corran los dos ahora!, nos gritó con voz firme a pesar del temor que vi en sus ojos. Ana, la pobre Ana, me arrastraba hacia un pasaje lateral, pero no podía dejar de mirar. No podía apartar la mirada de James mientras afrontaba a la criatura con solo un cuchillo y coraje. Judas la dio la cabeza observándolo. «Oh, eres muy valiente, soldado. Más valiente que la mayoría. Tú no corres, aunque sabes que no me puedes ganar. Así es, pero puedo ganar un poco de tiempo», dijo James cambiando la empuñadura del cuchillo. «¿Tiempo? ¿Tiempo para qué, soldado?», preguntó Judas con genuina curiosidad. «Ah, ya sé. Para pedir ayuda, ¿verdad? Pero no hay ayuda en camino. Solo quedamos esta tumba y yo, junto con la oscuridad que los espera a todos ustedes», volvió a hablar Judas. De repente James se abalanzó con el cuchillo apuntando a la garganta de esta criatura. El ataque fue rápido, profesional, fruto de años de entrenamiento y experiencia en combate. Judas le sujetó la muñeca a mitad del golpe y la mantuvo ahí deteniendo sin esfuerzo la hoja a centímetros de su objetivo. Entonces empezó a apretar. Escuché los huesos de la muñeca de James rechinar y luego romperse. El cuchillo cayó al suelo con un estrépito. «Chico, peleas bien para ser un soldado», dijo Judas casi con admiración. «Pero déjame decirte que luchas por nada. Todos ustedes son míos», volvió a hablar Judas. Entonces sus fauces se abrieron de par en par y se cerraron alrededor de la garganta de James. El cuerpo del exmarín se sacudió y sufrió espasmos, y luego se quedó inmóvil. Cuando Judas lo soltó, otro cascarón gris cayó al suelo de piedra, pero Ana y yo habíamos llegado finalmente al pasadizo. Ahora podíamos correr, podíamos intentar escapar por los túneles, pero la criatura ya nos había dicho que no había escapatoria. «Oye, Rhys, tenemos que irnos, tenemos que lograr salir con vida», susurró Ana a mi lado. Judas batió las alas una vez y de repente ya estaba aquí entre nosotros y la entrada del túnel. Se movía tan rápido que mis ojos no podían seguir su movimiento. En un instante estaba al otro lado de la cámara, alimentándose de nuestro compañero James, y al siguiente pestañeo ya estaba justo enfrente de nosotros. Ana gritó e intentó correr en dirección contraria. Logró avanzar unos 3 metros antes de que las alas de Judas se desplegaran y la derribaran por nada. Ella cayó al suelo con fuerza, se quedó sin aliento, jadeando. La criatura se acercó a ella lentamente, tomándose su tiempo. «Tú tradujiste los textos, leíste las advertencias y sabías lo que encontrarías aquí. Aún así vinieron», dijo Judas. Ana retrocedió a gatas intentando escapar, pero no había dónde ir. No, ya no más. Su espalda golpeó la pared y se quedó paralizada, mirando la pesadilla que se acercaba. «Por favor, no queríamos causar nada de esto. Solo intentábamos», susurró Ana. «¿Qué era lo que intentaban hacer, humanos?», preguntó Judas, arrodillándose a su lado. Una mano con garras se extendió y casi le tocó la cara con delicadeza. «¿Estaban intentando demostrar mi existencia? ¿Descubrir tal vez misterios antiguos? ¿Intentaban dar fama a sus nombres en revistas académicas?», dijo Judas. La mano se dirigió a su garganta de Ana. «Deberían haber dejado este lugar sellado. Deberían haberme dejado en la oscuridad, pero no lo hicieron, y ahora pagarán el precio de esa curiosidad», dijo finalmente Judas. «¡No! ¡Déjala!», grité corriendo hacia ellos. Yo no tenía un arma, no tenía un plan tampoco, pero no podía quedarme ahí parado viendo morir a mi compañera Ana. La cabeza de Judas se giró hacia mí. Sus ojos negros fijos estaban en mi rostro.
Su mano se apretó contra el cuello de Ana y la escuché atragantarse. Vi sus manos arañando el agarre de la criatura. Por favor, déjala ir. Llévame a mí. Yo soy quien organizó esta expedición. Soy quien quería abrir la tumba. Solo estaba haciendo mi trabajo y Ana seguía mis órdenes, así que por favor déjala. Le supliqué deteniéndome a unos metros. Judas me observó un buen rato. Entonces, para mi sorpresa, soltó a Ana. Ella se desplomó en el suelo jadeando y tosiendo, con las manos agarrándose la garganta magullada. La criatura se levantó y caminó hacia mí. Cada paso era medido, deliberado, dándome tiempo para verlo venir, para comprender lo que estaba a punto de suceder. ¿Acaso tú cambiarías tu vida por la de ella? Él me preguntó. Sí lo haría, claro, sin pensarlo, dije sorprendido por la firmeza de mi voz. ¡Qué interesante! La mayoría de los humanos al enfrentarse a la muerte se vuelven egoístas, imploran por su vida y ofrecen cualquier cosa, traicionan a cualquiera, dicen cualquier cosa para sobrevivir unos instantes más. Pero tú te detuviste frente a mí, así que me sorprendes. Judas me rodeó lentamente con sus alas crujiendo con cada movimiento. Mi mano encontró el crucifijo alrededor de mi cuello. No lo había estado buscando conscientemente, fue puro instinto, aún un tipo de recuerdo de la infancia. Mi abuela me lo había regalado antes de fallecer. Me dijo que lo usara siempre, que me protegería. Yo lo saqué de debajo de mi camisa y lo sostuve entre nosotros. El efecto fue inmediato y dramático. La criatura retrocedió como si le hubiera dado un golpe, con sus ojos negros abiertos de par en par y sus alas replegadas en señal de defensa. La criatura retrocedió un paso completo, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi algo más que hambre y sufrimiento ancestral en su expresión. Yo vi miedo. Tú llevas ese símbolo. Después de todo este tiempo, después de todo lo que ha sucedido, aún llevan ese símbolo. Susurró Judas y su voz perdió ese tono áspero y se volvió casi humano. Yo sostuve el crucifijo más alto, con la mano temblorosa, pero con firmeza. La pequeña cruz dorada reflejó la tenue luz que brillaba en la oscuridad. ¡Atrás! ¡Atrás! No te acerques más, dije. Él miró al crucifijo, no con el odio ni el dolor que esperaba, sino con algo que parecía casi anhelo, como pena, como un hombre que ve algo que había perdido hace tanto tiempo y que deseaba desesperadamente recuperar. ¿Sabes qué significa ese símbolo para mí, humano? ¿Entiendes lo que representa? Es mi prisión, mi tormento, mi eterno recordatorio de lo que hice, en lo que yo me convertí, lo que nunca podré dejar de ser, continuó Judas. Su voz cambió, las palabras fluían en un idioma que no reconocí. Algo más antiguo que el latín, más antiguo que el griego. Las sílabas tenían un ritmo, casi como una oración o un canto. Luego volvió a nuestro idioma. Las palabras surgían lentamente, como si recordara un idioma que no había hablado en años. Tú le rezas y sostienes su símbolo y crees que te salvará. ¿Pero entiendes lo que significa esperar un juicio?, dijo la criatura. La mirada no se apartó del crucifijo. No se apartó de la pequeña cruz de oro que mi abuela llevó durante 70 años antes de dármela. Yo he esperado por más de 2000 años, 2000 años en esta tumba, en esta oscuridad alimentándome de quienes me buscan. 2000 de oración por la muerte, por la liberación, por un fin que no llegará hasta que él regrese, dijo Judas, con su voz cargando el peso de cada uno de esos años. Él se acercó un paso más probando y yo acerqué el crucifijo. Pero Judas se detuvo. Esa expresión de miedo y anhelo se intensificó. Ya he esperado 2000 años más, susurró. Y 2000 años después, hasta el juicio final, hasta el fin de todas las cosas, hasta que venga a condenarme como merezco ser condenado, dijo él. Las alas de la criatura se plegaron alrededor de su cuerpo como un sudario, y por un instante, en la tenue luz de la tumba, parecía casi humano, casi digno de lástima. Entonces, dígame, Dr. Grant, ¿lo entiendes ahora? ¿Entiendes lo que significa esperar un juicio que quizás nunca llegue?, dijo Judas en voz baja. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por la respiración agitada de Ana y el goteo distante del agua de las cavernas.
La cosa permaneció inmóvil, con esos antiguos ojos negros fijos en el crucifijo que sostenía en mi mano temblorosa. «Ahora baja tu talismán, no te haré daño, todavía no hasta que entiendas», dijo finalmente la criatura. «Porque debería confiar en ti, ¿eh? Eliminaste a todo mi equipo». Se me quebró la voz. «Yo defendí mi territorio como lo he hecho durante todos estos años, así que esta es mi prisión. Tú abriste la puerta», dijo él. Yo bajé el crucifijo lentamente, pero lo mantuve agarrado a la mano. Entonces Judas se relajó plegando sus alas. «Siéntate, chico. ¿Quieres escuchar la verdad? Yo te la diré», dijo él. Yo no me moví, no podía. Judas se acercó al roble muerto y se apoyó en él. «Tú ahora mismo te estás preguntando por qué estoy dudando. ¿Por qué no te elimino como eliminé a los demás?», dijo. Su voz se volvió más suave, más humana. «Eso es porque ofreciste tu vida por la de tu compañera. Eso es raro. En 2 milenios lo he visto quizás una docena de veces. ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Comprensión quizás? Yo traicioné a Jesús por 30 monedas de plata, pero no fue por avaricia, sino por impaciencia. Creí que él era el Mesías que derrocaría a Roma. Cuando lo vi sanando en lugar de alzar ejércitos, pensé que podría forzar su mano. Pensé que entregarlo a los romanos revelaría su poder divino. Pero en cambio lo vi morir, lo vi sangrar en esa cruz, y comprendí lo que realmente había hecho. Yo no forcé la mano del Mesías, sino que eliminé al Hijo de Dios», dijo Judas. «Así que tú te ahorcaste, ¿verdad?», dije. «Yo lo intenté. Yo llevé una cuerda a este valle, justo a este árbol. Luego lo até a una rama y me lo puse alrededor del cuello. Mientras pateaba la piedra, recé por la muerte y por el olvido», dijo. Judas me miró con ojos que reflejaban siglos de sufrimiento. «Pero antes de que pudiera morir, una voz habló. No fueron la de una voz de Dios, sino de algo más antiguo, y él me dijo: «Has traicionado la luz. Ahora vas a servir a la oscuridad. Caminarás por la noche eterna hasta el día del juicio final, cuando tu amo regrese para condenarte». Luego la cuerda se quemó y mi carne se transformó. La maldición se asentó en mis huesos como hielo, y comprendí que ya no podía morir. No hasta que regrese para juzgar a vivos y a muertos al final de todos los tiempos. He estado en esta tumba 1600 años. Antes de eso vagué intentando fallecer. Caminé hacia el sol y mi piel ardía, pero sanó. Dejé que los romanos me crucificaran. Estuve colgado 3 días y no morí. Yo me ahogué en el mar. Mis pulmones se llenaron de agua, pero no fallecí. Dejé que los animales salvajes me destrozaran. Pero en cada uno de estos intentos, mi cuerpo se regeneró. No tengo escapatoria», dijo la criatura. Yo pensé en los cuerpos y en la gente de los túneles. «Entonces, ¿qué pasó?», pregunté. «Me encontraron siglo tras siglo, siempre vuelven, y cada vez les ofrezco la misma opción», respondió. «¿Qué opción?», yo pregunté. «La muerte o la condenación», dijo Judas. Él se acercó y volvió a hablar. «Puedo matarlos rápidamente, drenarlos y dejarlos como huesos, o puedo darles lo que yo tengo, una maldición, la vida eterna», dijo. Y tras decir esas palabras se me heló la sangre. «¿Has estado creando más, verdad?», pregunté. «Así es. Algunos lo aceptan por miedo. Otros esperan que la maldición pueda revertirse, pero no es posible. Algunos creen que la inmortalidad es un tipo de regalo, pero aprenden lo contrario con el tiempo. Al final todos comprenden que esto no es vida, es un castigo», dijo él. «¿Cuántos has creado? ¿Cuántos seres inmortales?», yo dije. «Decenas directamente, pero ellos crean a otros y estos crean más. Cientos quizás. Tal vez hay miles esparcidos por todo el mundo, todos cargando mi maldición, todos esperando un fin que solo llegará cuando él regrese». Yo pensé en Dorothy, mi hija de 8 años, con su sonrisa entreabierta. «Yo tengo una hija», dije en voz baja. «Yo lo sé, chico, puedo olerla en ti. El tenue aroma de su champú en tu chaqueta», dijo él. Sus ojos negros estaban fijos en mis ojos. «Es por eso que te ofrezco la opción en lugar de eliminarte», él pronunció. ¿Cuál opción?»,
Yo pregunté, pero ya lo sabía. Tú estás dañado y quebrado, dijo Judas, y me di cuenta de que tenía razón. Mi pierna izquierda estaba torcida y rota. Tú estás débil y no sobrevivirás a estos túneles. Los murciélagos pronto regresarán y morirás, y tu hija nunca sabrá qué sucedió, dijo Judas. La criatura se acercó y luego habló. Puedes aceptar mi maldición. Obviamente te transformarás. Vivirás y dejarás este lugar y volverás a la superficie como si nada. Volverás a ver a tu hija como un monstruo, como algo más que humano y menos que uno. Serás maldecido a vagar por la noche, a alimentarte de sangre y a existir hasta el final de los días. Pero existirás. Tendrás tiempo para ver crecer a tu hija, luego para verla fallecer. Tiempo para ver a todos los que amas convertirse en polvo mientras yo sigo. Sufrirás en la conciencia y con un recuerdo, con la posibilidad por pequeña que sea. Y quizás cuando Él regrese te dé el perdón, dijo Judas. Detrás de mí Ana lloraba suavemente. Estás muy loco, no lo aceptaré, le contesté. 2000 años te han destrozado, fíjate cómo estás. Sí, estoy destrozado y estoy maldito, estoy condenado. Pero te ofrezco una opción que nunca me fue dada. Así que elige rápido. Tu pierna está rota. En 1 hora estarás demasiado débil como para moverte. Él me dijo, con sus alas extendiéndose ligeramente. Yo miré mi pierna torcida en un ángulo antinatural. Ahora que la adrenalina se desvanecía, el dolor se volvía insoportable. ¿Y qué pasará si me niego, Dije. Yo te eliminaré rápidamente, por misericordia, y tu compañera morirá contigo. Ninguno de los dos abandonará esta tumba, y si aceptas vivirás, te transformarás y llevarás mi maldición al mundo de allá arriba. Te convertirás en heredero, mi legado y mi castigo, caminando entre los vivos, dijo Judas acercándose. Pero debes elegir ahora. Ya, volvió a decir. Yo pensé en mi hija. Su cumpleaños venía el mes próximo, en la promesa que le hice de llevarla al Museo de Ciencias, en todos los momentos que me perdería si moriría aquí. Pensé en mi ex esposa, que tendría que decirle a nuestra hija que papá ya no volvería a casa. Tú la verás envejecer, la verás morir, y verás morir a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de sus hijos también. Caminarás por siglos de oscuridad, alimentándote de sangre, perdiendo pedazos de tu humanidad con cada año que pasa. Esa es la maldición que te ofrezco, humano, dijo él de nuevo. ¿Por qué quieres crear algo más parecido a ti? Pregunté, y por primera vez la emoción cruzó el rostro de Judas. Es porque estoy solo, ¿no es obvio? Porque 2000 años es mucho tiempo para estar solo con la culpa y los recuerdos, porque la miseria exige compañía, porque si debo esperar la eternidad, no esperaré solo, dijo. La honestidad me impactó más fuerte que cualquier golpe. Esto no era maldad. Era una soledad tan profunda que había transformado a un hombre en monstruo. ¿Y si acepto, dejarás ir a Ana? Pregunté. Judas me observó. ¿Te ofreces de nuevo por su salvación? Preguntó él. Sí, así es. ¿Aún sabiendo en qué te convertirás? Volvió a preguntar Judas. Sí, dije. La criatura plegó sus alas. Muy bien, dejaré que se vaya. Que regrese a la superficie. Nadie le creerá, claro, pero vivirá, dijo Judas. Yo miré a Ana. Negaba con la cabeza frenéticamente. Rhys, no hagas esto. No lo hagas, dijo Ana. No hay otra salida, Ana. Necesito hacer esto. Moriré de todas formas. Al menos así tú vivirás. Al menos podré ver a mi hija una vez más, dije con dulzura y me giré hacia Judas. Ok, hazlo, pero jura que la dejarás ir, sana y exalpa, desafié a Judas, y él me respondió que lo juraba. Lo juro por la cruz que me condenó, por el Dios que me maldijo, y juro que saldrá viva de esta tumba, respondió Judas. Yo bajé el crucifijo, y entonces aceptó. Él se movió a una velocidad terrible con la mano sobre mi hombro. Una vez que comience la transformación no se puede detener, no hay cura y no hay reversión. Serás como yo, condenado a caminar en la noche hasta que Él regrese a juzgarnos a todos. ¿De verdad comprendes el hambre? ¿Cómo verás a cada ser humano como alimento?
¿La lenta muerte de tu humanidad? ¿El aislamiento? ¿La espera interminable?, preguntó él. Yo dije que sí, obviamente mentía. Entonces, que así sea, él dijo. Su boca se abrió de par en par revelando hileras de dientes oscuros y afilados. Su cabeza se lanzó hacia adelante y sentí cómo esos dientes se hundían en mi cuello, perforando la piel, encontrando la arteria y abriéndola. El dolor fue indescriptible, no solo físico, era como si todo mi cuerpo se reescribiera, como si cada célula gritara al transformarse. Sentía el veneno inundando mi torrente sanguíneo, corriendo hacia mi corazón. Ardía como fuego líquido, como ácido disolviéndome por dentro. Yo intenté gritar, pero no pude. La mano de Judas me tapó la boca. Mi visión se oscureció. Sentía mi corazón latir con fuerza, intentando bombear la sangre que se drenaba, intentando hacer circular el veneno, reescribiendo mi biología, y entonces algo cambió. El dolor cambió. Mis sentidos se expandieron. Podía escuchar los latidos del corazón de Ana al otro lado de la cámara. Podía oler la sangre en la piedra. Podía saborear el cobre y la muerte en el aire. El ritmo se ralentizó. Cada latido era más largo, más pausado. El ritmo de algo que ya no necesitaba bombear sangre para sobrevivir. Judas me soltó y yo me desplomé jadeando, pero no necesitaba aire. Yo respiraba por instinto, no por necesidad. Mi pierna rota ya estaba sanando. Los huesos volvieron a su lugar. Aquí estás. Ahora eres hijo mío, y mi maldición hecha carne, dijo él. Miré a la criatura, a mi creador, y lo vi diferente. Ya no era como un monstruo, sino como en lo que yo me convertiría. ¿Cuánto tiempo tardaré en volver a ser el mismo?, pregunté. Ya vete, dijo Judas señalando hacia el túnel. Toma a tu compañera y lárgate. Regresa a tu mundo de la superficie mundano. Intenta mantener tu humanidad todo lo que puedas. Pero recuerda esto. El hambre vendrá y cuando llegue tú te alimentarás. Y con cada alimento perderás un poco más de ti mismo. Yo no puedo morir hasta que él regrese para juzgar a los vivos y a muertos. Y tú tampoco lo harás. Somos sus instrumentos de castigo. Recordatorios vivientes de traición y cobardía. Ve a propagar la maldición si debes alimentarte o resistir y sufrir como yo he sufrido. Como sea, ahora eres parte de mí, dijo finalmente Judas. Ana me ayudó a ponerme de pie. Mis piernas se rehicieron. La curación fue completada, pero me sentía vacío, como si algo esencial hubiera sido reemplazada por el hambre. Creo que ya no tenía alma. Entonces avanzamos a trompicones hacia el túnel, y al llegar a la entrada miré hacia atrás. Él estaba rodeado de cuerpos, con las alas plegadas contra su espalda. En la penumbra parecía casi humano, casi digno de lástima. ¿Tú estarás aquí si vienen otros? Sí, siempre estaré aquí hasta el fin de los tiempos, respondió él. Entonces se dio la vuelta y regresó a una oscuridad más profunda. Ana y yo escapamos. Esto que te cuento fue hace 6 meses. Grabo esto desde Praga, lejos de Boston y lejos de mi hija. Lejos de todo lo que fui. Las cortinas están corridas para protegerme del sol de la tarde. No me elimina, pero me duele. Yo me alimento con cuidado. Me concentro en los criminales, traficantes, asesinos y gente que el mundo no extrañaría. Me digo que esto lo mejora, pero sé la verdad, que con cada comida me vuelvo menos humano. La culpa se ha desvanecido hasta convertirse en un dolor sordo. El horror al saborear la sangre ha sido reemplazada por la anticipación. Puedo sentir que mi humanidad se desvanece. Ya no puedo ver a mi hija. Lo intenté una vez, 2 meses después de la transformación. Estuve afuera de su escuela durante el recreo viéndola jugar y sentí un aumento de hambre tan violento que tuve que correr. Su latido, sus risas, el aroma de su inocencia llama al depredador que llevo adentro. Le envié a Mía los papeles del divorcio el mes pasado. Le dije a través de mis abogados que había aceptado un puesto de investigación a largo plazo en un lugar remoto. Ella parecía aliviada. Ya había seguido adelante. Yo he conocido a otros como yo. Otros que llevan la maldición de Judas. Somos más de los que crees. Dispersos por todo el globo terráqueo. Todos intentando mantener algo de humanidad mientras el monstruo se fortalece. Una de estas es una mujer llamada Catalina, convertida por Judas en 1347.
Acudió a esa tumba buscando una cura para la peste negra, pero en cambio encontró la condenación. Lleva casi 700 años viva. Ella me explicó cómo se propaga la maldición. Todo aquel a quien Judas ha mordido y dejado vivir se convierte en vampiro. Y todo aquel a quien muerden también se convierte en uno. Generación tras generación, una plaga en crecimiento exponencial cuyo origen se remonta a esa tumba. Oye, Catalina, ¿y cuántos hay?, le pregunté una vez. Hay miles de nosotros. Nosotros no llevamos registros censales. Y así estaremos hasta el fin del mundo, hasta el juicio final, hasta que Cristo regrese para separar a los justos de los condenados, dijo ella. Así que ese es mi futuro. Siglos de oscuridad, siglos de hambre, siglos de ver a todos mis seres queridos envejecer y a morir mientras yo permanezco congelado a mis 34 años. A veces pienso en volver a esa tumba, en enfrentarme a Judas, en exigir respuestas, pero me temo que ya me he vuelto demasiado como él. Temo que si lo vuelvo a ver entenderé perfectamente por qué esparce la maldición, porque yo también me siento solo, porque el aislamiento se está volviendo insoportable, porque la miseria realmente exige compañía. Él no multiplicó su maldición para compartir su carga, la multiplica porque si debe esperar la eternidad no esperará solo, y ahora yo tampoco. Yo soy su heredero, su castigo caminando entre los vivos. Soy su legado que se extiende por el mundo como una placa, creando más monstruos, expandiendo la maldición con cada víctima que dejo vivir en lugar de eliminar. Y cuando llegue el fin, si es que llega, quizás entonces sepamos por fin si alguna vez hubo perdón para hombres como nosotros. Pero hasta ese día yo esperaré, como él esperó 2000 años y yo esperaré 2000 más. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.